Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Todos conocemos, con más o menos detalles, la leyenda de La Llorona, de la Conquista, la Gran Tenochtitlan. Y por allá, por el 1521, en el fatídico mes de agosto, en un sitio que comenzó casi 3 meses antes, donde las huestes de Hernán Cortés y los aliados de distintas tribus de todo el Centro y Mesoamérica, pues, se aliaron para derrocar a un rival que los tenía prácticamente en una secuencia de tributo y cuasi esclavitud. Pero eso no nos lo cuenta la historia de manera completa. Pero se escurre de entre las manos de los historiadores la leyenda de La Llorona. Y si bien los detalles de la leyenda original nos hacen pensar de una mujer indígena que sacrifica a sus hijos para no quedar en las garras de los conquistadores, hay lloronas por todos los estados de la República. Una de las historias que más me ha llamado la atención, de mujer sufriente, fatal, que sacrifica a sus hijos y provoca un dolor desgarrador que va a seguir año con año a través del fantasma que se revela por las noches, con neblina, con frío, cerca de algún cuerpo de agua. Es la leyenda de La Llorona de la ciudad de Durango, que me dispongo a contarles a continuación. Y es que estamos en los albores del siglo XVII, allá por el 1610, cuando en la ciudad de Durango, que apenas se estaba construyendo con los vecinos que la habían fundado, pero había una hermosa mujer, doña Susana de Leiva, de belleza extraordinaria. Tenía deslumbrados a todos los jóvenes de la ciudad, y por aquí y por allá la cortejaban insistentemente. Deseaban que el amor que le aparentaban o sinceramente le profesaban, pues les fuera correspondido. Pero recuerden que estamos en la época de las castas, donde aparentemente los peninsulares quizás solo se juntan y se casan con los criollos, y los mestizos ya están un peldaño abajo. Mestiza como era Susana, podría aspirar a muchos pretendientes, no a todos. Pero Susana, que tenía 20 años, era consciente de que tenía una belleza hermosa. Y así de hermosa era desdeñosa. Descorazonaba a aquellos admiradores que le profesaban admiración y miradas incluso algo faltas de recato aquellos domingos en que acudía a misa en lo que estaba el templo principal de la ciudad de Durango. Y debemos de decir que al ser la plaza de armas el punto central de aquella ciudad, llegó un español muy importante, don Gilberto Hernández. Este sí, de pura casta, apuesto y elegante, rancho abolengo, noble linaje, agregando a todo aquello que se describe en los hechos caballero del Orden de Santiago y oidor del Santo Oficio, cosa muy importante para los principios del siglo XVII. Y llegó cabalgando en un corcel negro que se adivinaba de pura sangre, y al estar dando vueltas en la plaza, presumiendo sus propiedades, presumiendo su porte y su garbo, se encuentra con que estaba caminando doña Susana, ahí en la Plaza Mayor.
Gilberto contempló la belleza única de aquella joven mestiza. Detuvo el caballo, bajó, caminó sobre aquella plaza, se acercó enfrente de Susana y extendió su capa para que ella pisara y luego le invitó a sentarse y a platicar. La gente se dio cuenta y empezaron los cuchicheos. Pero a Susana poco le importaba porque este hecho, la fácil palabra de don Gilberto, le impresionaron de tal manera que ella correspondió con una femineidad aceptable para la época y se formalizaron los encuentros. Para dicho esto, el padre de Susana, don Pedro de Leiva, pues que si bien era un importante caporal de una de las haciendas, él sabía que él era prácticamente un mestizo. Y entonces al hablar con Susana: hija, dime, ¿con quién andas? Padre, ¿has visto a don Gilberto? ¿Gilberto, el caballero del caballo negro? Sí, don Gilberto Hernández. ¿No te parece guapo? ¿No te parece un buen partido? Ah, estoy prendidamente enamorada. Hija, lo que estás diciendo es prácticamente una tontería. ¿No te das cuenta de que él es un peninsular? ¿Es un español de pura cepa? Nosotros somos mestizos. Incluso así lo dice el acta de nacimiento. Nuestros padres no tuvieron lo suficiente para poder sobornar al sacristán y que cambiaran lo que está escrito ahí. No sería bien visto, aunque ustedes aparentemente se quieran. Los padres de Gilberto nunca lo permitirán. Padre, pero sus padres no viven aquí en Durango, están en la Ciudad de México. No se diga más. Te prohíbo ver a don Gilberto. Parecía que aquí acababa la historia y este romance. Sin embargo, no acabó. Susana se encontraba perdidamente enamorada de Gilberto, y aparentemente Gilberto también estaba enamorado de Susana. Lo platicaron, pensaron qué es lo que tenían que hacer, y entonces dijo don Gilberto: vamos, escapémonos, vivamos afuera de la ciudad, yo ahí te consigo una casita. Tú sabes que por mis innumerables propiedades quizás no pueda vivir o dormir todas las noches contigo, pero yo me aseguraré de que seas feliz, de que seamos felices. Ah, qué tan fácil es engañar a un corazón tan enamorado. Y dicho y hecho, una tarde, don Gilberto fue por Susana, la cargó en su caballo, se fueron de la ciudad y por ahí improvisaron una casa de campo estilo pequeña ranchería. Claro que si ahora miramos las dimensiones de la ciudad, pues esa casa estaría más o menos por las calles Negrete y Regato, o sea, quizás a 1 kilómetro, un poco más de lo que es el centro, pero para aquellos 1600 y tantos ya era el final de aquella urbe. Y ahí vivían. El tiempo pasó. Aquella pareja en amaciato pero muy enamorada tuvieron 3 hijos. El padre lloraba de alegría, la madre también. El padre no estaba casi ninguna noche, pero casi todos los días acudía. Le dejaba para el chivo, como decimos en mi rancho, es decir, para la subsistencia. Y aquí crecieron los niños y también crecieron los rumores, de los cuales poco se daba cuenta Susana porque no siempre acudía al templo principal, aquel que estaba donde ahorita está la catedral. Había otros templos más a la cercanía de su casa donde se enteraba pues de la comidilla, de los chismes, de lo que ocurría en la ciudad y en las inmediaciones. Aparentemente ellos no eran parte de la conversación ni de los chismes más importantes. Eso tranquilizó a Susanita.
pero le preguntaba a don Gilberto: amor mío, ¿cuándo te casas conmigo? Ya ante los hechos seguramente la iglesia permitiría que nos casáramos. Pronto, no te preocupes. Y así como le decía, le daba un beso en la frente a la amada y le dejaba algunas moneditas para su manutención semanal, la de ella y la de los hijos. Y llegó el domingo. Susana decidió acudir ahora sí al templo principal. Y ahí va cargando con los muchachos, ahí a donde está hoy catedral, el templo anterior. Es decir, todavía no era la catedral de Durango, era la parroquia de la Asunción. Pero era el templo más importante. Y después de escuchar las campanadas que convocaban a la misa, de presentarse con la debida devoción y respeto, de escuchar toda aquella ritualidad en latín y la homilía en español, y a punto de finalizar la ceremonia, pues ante la realidad de que la mayoría no sabía leer, los avisos e incluso las amonestaciones matrimoniales se leían así a todo el público. Y coincide que Susanita está suficientemente atenta y despierta para escuchar: amonestaciones matrimoniales. Tercera amonestación. La noble señorita Marcela Jiménez de Alaniz y Ballesteros, que se propone contraer matrimonio con don Gilberto Hernández y Rubio de Martínez y Nevares, caballero de la Orden de Santiago y oidor del Santo Oficio, etcétera, etcétera. Aquello fue como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Susana no creía lo que escuchaba. Se fue dando cuenta de que 2 o 3 personas la identificaron, miraban hacia donde estaba ella, y poco a poco más miradas de la concurrencia se concentraron en su persona, y aquellos cuchicheos eran muestra de un señalamiento burlón. Rápidamente salió del templo. Incluso rentó una carretita para irse rápido, pero no a su casa, sino a la casa de don Gilberto, que tendría que ser cerca de la parroquia, a 2 cuadras diríamos ahora, por la calle de Hidalgo entre Pino Suárez y 5 de febrero para aquellos de Durango que nos escuchan o que conocen bien la ciudad. Tocó la puerta. Abrió don Gilberto. Le pidió explicaciones. Aquel, como pudo, se las dijo. Y Susana no le pidió que dejara de casarse con la otra Marcela. Ella ya había sido advertida de que los padres nunca permitirían que se casara con una mestiza. Solo le dijo que no la abandonara, que siguiera sosteniendo a la familia y a sus hijos. Contrario a lo que se hubiera imaginado, la respuesta de Gilberto fue tajante: no vuelvas a cruzarte en mi camino. Tú eres indigna de mi linaje y de mi apellido. ¡Ja! Tú eres solamente una mestiza, hija de una india ignorante e indeseable. Tu padre hizo mal en darte un nombre que realmente no mereces, porque suena bastante español. Y le dio un golpe a la puerta con su pesada bota. La mujer cayó de rodillas por el impacto de la puerta y trataba de abrazar incluso a Gilberto y solo alcanzó a tocar los barrotes de aquella reja que se cerró. Rodó por el suelo. Susana estaba humillada, herida en lo más profundo, traicionada en aquella dignidad que ella asumía que tenía y en aquel amor. Y ahí en la puerta también empezaron a caminar algunos transeúntes y comentaban aquello que había ocurrido. Pasó el tiempo y llegaron los esponsales. Sonaron las campanas para la misa principal. No diríamos que sonaría como ahora la marcha nupcial, pero podemos imaginarnos cómo pudo haber sido aquel momento.
y con el clavicordio que quizás sonaba en el templo de la Asunción, se realizó pues el ritual de la boda. Iba todo normal, enmarcado en una misa, la gente arreglada, familiares, conocidos y metiches, y una dama elegante que estaba usando propiamente un atuendo de color oscuro y tapándose la cara como se acostumbraba con las mujeres que acudían a misa antes del Concilio Vaticano II. Y en el momento en que el sacerdote pedía a los contrayentes que manifestaran su voluntad para aquella unión sacramental, esta dama se acercó directamente a la pareja y, simulando que pretendía colocar el lazo, confundiendo al sacerdote, asumiendo que sería la madrina del lazo o algo por el estilo, pues no, lo que hizo fue agarrar un cuchillo bastante afilado y por la espalda encajarlo repetidas veces sobre el pecho de aquel novio, que solo atinó a exhalar algún pequeño lloro, unas lágrimas, y caer bañado de sangre. Marcela, con la que se iba a casar, cayó en llanto. La gente no sabía qué hacer. Estaba confundida. Aquella mujer salió del templo y aparentemente enloquecida empieza a correr por la calle, dirigiéndose a su casa, dándose cuenta todos de que efectivamente era precisamente Susana. Y fue por sus niños. Como pudo los tomó y siguió corriendo. Cargó con los 3 muchachos. Corrió hacia el poniente tratando de ocultarse de aquellos que la perseguían. Bien se daba cuenta de que había sido una acción no tan pensada, que había sido un crimen pasional. Ahí fue avanzando como podía, cuando escuchaba ya los caballos que se acercaban, porque el alguacil del momento ya se había enterado y había que dar respuesta a semejante crimen, que lo anterior no lo había sido. Ella había sido un juguete de aquel noble, pero matarlo por la espalda, eso era cosa mayor y eso se pagaría con la muerte. Y mientras aquella mujer corría y respiraba de forma pesada, fue llegando lo que era en aquella época la sequía grande, y los perseguidores estaban a punto de darle alcance, y ella solo miraba que precisamente cargaba con bastante agua por ser precisamente el verano. ¿Qué hacía? Llegó el momento. Iba a perderlo todo. Iba a morir, iba a perder a sus hijos, ya había perdido al amor de su vida. Llegó a la orilla de la acequia y el agua corría, no podía cruzar. Se tardaría mucho, arriesgaría a los niños y aquellos con sus caballos ya iban llegando. Vio que tenía todavía el puñal con el que había matado a Gilberto y cometió algo que nos parece impensable a nosotros. Ahora, antes y quizás siempre, antes de que llegaran aquellos caballos para tomar la presa, degolló a cada uno de sus hijos. Los tiró al arroyo y al final, mirando las caras de asombro y el pasmo que contemplaban aquellos alguaciles y personajes de la ley, con el cuchillo ensangrentado, ya no solamente por el líquido hemático de su novio, sino por la sangre de sus hijos, se sepultó la daga en el corazón, una y otra vez, sin apenas exhalar algún sonido. La gente llegó. Aquellos hombres estaban llorando al ver la tragedia de los niños, pero también de la mujer. Se empezó a correr el rumor de aquel quíntuple asesinato. La ciudad de Durango estuvo de luto. Como pudieron, recuperaron los restos de aquellos niños. El abuelo, don Pedro, enterado de la tragedia, avergonzado ante toda la comunidad, hizo lo que creyó conveniente. Se enterró en lugar santo a los niños, también a don Gilberto,
y a la mujer se le enterró afuera de la ciudad. Y terminó mayo, empezó junio. Todo esto había ocurrido precisamente antes y durante el inicio de las lluvias, y el crecimiento de la sequía daba pie a que los que caminaban por la tarde y por la noche escucharan aquel pequeño arroyo fluir con naturalidad. Pero dicen que aquellos que se quedan de noche, y precisamente en aquellas noches donde la lluvia permite el surgimiento de humedad, de nieve, de sombras, escuchan de repente los gritos de esta llorona duranguense, que son los gritos de doña Susana, que mató a sus hijos por un despecho amoroso. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya lo saben, escriban, opinen, asientan, disientan. Gracias por escucharme, ya vamos por los 230 relatos y cada domingo no les fallo. Aquí estamos. Hasta la próxima.